La matrícula cero. ¿Qué tanto pasó con la matrícula cero? Entremos en contexto. En medio del paro nacional, el presidente Iván Duque hizo un anuncio clave para los jóvenes y estudiantes del país. El mandatario anunció que para el segundo semestre del 2021 los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 tendrán matrícula cero garantizada, punto que hace parte de las exigencias de los manifestantes. Pero para este anuncio, estas son las claves para entender la matrícula cero del gobierno nacional. ¿A quién cubrirá y a cuántos estudiantes beneficiarán? El gobierno anunció que beneficiará a cerca de 695,000 jóvenes de estrato 1, 2 y 3, cifra que representa el 97% de los estudiantes de pregrado de las 63 instituciones de educación superior, las IES públicas, incluyendo también a los niveles técnico y tecnológico con matrícula gratuita para segundo semestre del 2021 y durante el 2022. Ojo, esto es muy importante. ¿De dónde saldrán los recursos para financiar la matrícula cero? La ministra anunció que los recursos se moverán por medio del Fondo Solidario para la Educación, que fue creado por el Decreto Legislativo 662 del 2020. Estos recursos se sumarán a los destinados a financiar el programa Generación E y a los recursos de gobernaciones y alcaldías para las instituciones públicas, con lo que, según la ministra, se invertirán al menos 600,000 millones de pesos para garantizar educación gratuita a los estudiantes. Hay una aclaración, lo anterior y lo siguiente es lo sucedido en mayo, que fue cuando se sacó el decreto. ¿Será una medida permanente? Hasta este punto, la medida solo aplicaría para el segundo semestre del año 2021. Sin embargo, la ministra enfatizó en que actualmente el gobierno trabaja en encontrar la forma en que la matrícula cero sea una política de Estado, que se garantice y se sostenga a lo largo del tiempo. Es solamente para este semestre, mientras podemos hacer todo el proceso de un proyecto con el Ministerio de Hacienda que lo haga sostenible, que lo haga viable, afirmó Angulo. Y también agregó, queremos hacer de esto una política de Estado. Esto implica seguir trabajando. Tenemos reunión con estudiantes, hay que mirar en el Ministerio de Hacienda y mirar en el legislativo cómo se logra que esto no solo sea un esfuerzo momentáneo, sino que logre quedar como una política de Estado nuevamente. Oigan, y si esto es tan prometedor, ¿por qué los berracos estudiantes siguen parando y exigiendo garantías? Veamos unas opiniones. ¿Y qué opinan los estudiantes del anuncio del gobierno nacional? Desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, afirmaron que cualquier avance de materia de matrícula cero es una victoria de lucha estudiantil y no del gobierno. Es una petición histórica del movimiento universitario en su diversidad y especialmente desde el comienzo de la pandemia hace un año. Desde ACRES afirmaron que este anuncio demuestra que sí hay plata para la matrícula cero, pero lo que sucede es que no hay voluntad política del gobierno nacional. Se ha ganado con movilización. Ratificamos que sí hay plata para garantizar cero al 100% de los estudiantes. Sin embargo, aunque afirmaron que es un logro, aseguraron que están en alerta y enviaron de forma inmediata un derecho de petición al gobierno para conocer detalles del plan de matrícula cero, pues aseguran que el gobierno ha sido tramposo en pasados anuncios sobre el tema. El año pasado, Iván Duque habló de matrícula cero y solo fue el 12% de los correspondientes a un semestre, descargando la responsabilidad del gobierno en las universidades, departamentos, municipios y familias, profundizando la histórica crisis financiera. Y ahora, como estudiantes y ciudadanos de Colombia, estamos en todo nuestro derecho de dudar y exigir garantías frente a los anuncios de nuestro gran presidente. Teniendo todo esto claro, veamos qué fue lo que salió mal, o bien, a esta matrícula cero le salió una patica llamada Proyecto de Ley sobre Gratuidad de la Educación Superior, es decir, el Proyecto de Ley 326, con la cual hubo una gran controversia y revuelo en redes sociales por su hundimiento. En el caso del proyecto de ley, que recientemente se hundió, beneficiaba a más de 620,000 estudiantes de pregrado y cerca de 44,000 estudiantes de posgrado de 32 universidades públicas del país, aunque no hacía mención a las instituciones técnicas y tecnólogas. Eso se lograría trasladando 1,8 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias, es decir, el FOME. En total serán 1,4 billones de pesos al año para pregrado y 400,000 millones de pesos al año para posgrado. Pero bueno, veamos una opinión más detallada. Se sabía que esta iniciativa iba a generar un impacto sobre el sistema de educación superior a los 1,1 billones de pesos.
¿Qué nos había dicho el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda? La fuente de financiación que define el proyecto de ley es el FOME, pero este fondo, que es el de emergencias por la pandemia, tiene una destinación específica al sistema de salud, por la misma pandemia, las vacunas, etcétera. El Ministerio de Educación había emitido un concepto y había dejado más que claro que no se podrían tomar recursos de ahí porque contradecía su vocación. ¿Qué era lo responsable, pero no lo popular? Era no continuar con el proyecto porque uno no debería jugar con los anhelos y los sentimientos de las personas. Generarle falsas expectativas a los jóvenes era incorrecto. Así fue que yo tomé la decisión. Ahora, por el otro lado, el gobierno nacional también ha dicho que ya está garantizada la matrícula cero en lo que falta del 2021 y todo el 2022. Y sí tenemos que aprobar un proyecto de ley para hacerlo política de Estado, pero con el aval fiscal, con un respaldo, porque si no ese proyecto de ley, que era lo que pasaba ayer, es un saludo a la bandera. Entonces, si el FOME está destinado completamente para la salud, ¿por qué intentaron mediante el proyecto de ley invertir recursos en la educación, sabiendo que no pueden sacar plata de ahí? Bueno, mucha información, precisemos dos cosas. Primero, el proyecto de la matrícula cero expuesto por Duque en mayo es diferente al proyecto de la ley de gratuidad. Segundo, ambas iniciativas están en pro del colectivo estudiantil de las IES. Pero ahora lo más importante, ¿por qué el hundimiento del proyecto no afecta a la matrícula cero? Para esto, cabe aclarar que el Ministerio ha dicho en reiteradas oportunidades que se buscará hacer de esta una política pública y hasta el momento solo ha sido un reajuste del presupuesto del 2021 que se pretende repetir en el 2022. Por esta razón, no afecta en nada el hundimiento del proyecto en la iniciativa de matrícula cero. Es decir, para que sea política pública indefinida, se debe establecer la medida mediante otros mecanismos, como una ley discutida y aprobada por el Congreso, cosa que no pasó hace unas semanas. Entonces, ¿el futuro de la matrícula cero en qué queda? Gracias a reajustes presupuestales tenemos matrícula cero hasta el 2022, pero de ahí en adelante, ¿qué? No hay una estrategia clara para convertirse en política de Estado y como lo dice José Serpa, es generarle falsas expectativas a los jóvenes. Gracias, ministra, gracias, Iván Duque, quedamos en la incertidumbre de nuestro futuro, como siempre.